¿Estamos listos para la palabra? No oigo amén. ¿Sí estamos listos? Va de nuevo, ¿estamos listos para la palabra? Amén. Bueno, es bien importante. Hoy vamos a estudiar un tema. Más bien, pues va a ser una enseñanza. Es algo que ya hemos escuchado, pero que necesitamos escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar. Creo que es uno de los temas que más se necesitan enseñar en la iglesia. En la iglesia. Creo que es un tema fundamental porque partiendo de esto podemos entender casi todas las cosas, o Dios nos va a revelar muchas de las cosas que no entendemos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y este tema se llama el nuevo pacto. El nuevo pacto. Vamos a orar para que Dios, el Espíritu Santo me ayude a compartirlo y a enseñarlo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por tu Espíritu, que nos guía a toda verdad, que nos enseña, que es nuestro ayudador. Señor, me pongo en esta noche en tus manos, para que tú pongas tus palabras en mi boca, para que tú, Señor, me guíes para poder explicar esta palabra, para poder ser, Señor, claro en cada cosa que voy a hablar el día de hoy, cada cita. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el nuevo pacto, un nuevo pacto. Creo que este es uno de los temas que en la iglesia cristiana en general más desconocimiento o menos revelación se tiene. Cuando oímos la palabra nuevo pacto, para muchos es, en algunos casos, es decir, es el Nuevo Testamento. Entonces dividen la Biblia y la agarran. Bueno, el nuevo pacto es de Mateo, ahí se acaba Malaquías, viejo pacto, se acabó Viejo Testamento y luego sigue el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Y eso piensan algunos que eso es el nuevo pacto. Piensan que nada más es una continuidad de algo, pero en realidad es un cambio total a una era completamente nueva y diferente. Y no llegan a comprender en realidad lo que es el nuevo pacto. Así estaba yo en un tiempo, por lo cual yo estaba viviendo todavía en esclavitud en muchas áreas de mi vida, en condenación, y así están muchos. ¿Por qué? Porque no han podido entender lo que el nuevo pacto llegó a establecer, lo que el nuevo pacto proporcionó y lo que el nuevo pacto también anuló. Entonces, cuando leen la Biblia y leen la palabra y no tener un entendimiento del nuevo pacto, piensan que no hay diferencia, que Dios tiene una misma forma o un mismo contrato o estatutos en los cuales se rige desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no es así. Cuando habla de un nuevo pacto, está hablando de un nuevo, podríamos decir, testamento, una nueva acta, un nuevo contrato, unas nuevas reglas. Y cuando dice, bueno, un nuevo pacto, quiere decir que hubo uno anterior o un pacto viejo. ¿Cuántos saben aquí cuál es el antiguo pacto? ¿Cuál es el antiguo pacto? El pacto de la ley. Ese fue el antiguo pacto. Y entonces tenemos que entender qué es el nuevo pacto y cuándo entró en vigor. ¿Cuándo entró en vigor el nuevo pacto? ¿Me podrían decir? Después del sacrificio de Cristo. Exactamente, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, fue cuando ahí empezó el nuevo pacto y tuvo una vigencia.
ese es el pacto que se profetizó, el pacto eterno, donde se iba a manifestar la voluntad de Dios, el reino. De ahí es que podemos, a partir de ese pacto, que el reino de Dios vino a establecerse. Por eso Jesús hablaba y decía que ya se había acercado el reino de Dios. Se había acercado, pero el reino de Dios vino a estar ahora sí disponible a partir de que entró en vigencia el nuevo pacto. Entonces la voluntad perfecta de Dios, aquella voluntad que era que todos los hombres fueran salvos, poder presentar al hombre un camino de salvación, poderle presentar al hombre una manera con la cual se podía acercar a Dios, algo que no tuviera restricciones, en la que Dios pudiera bendecirte, en que las promesas de Dios pudieran cumplirse en tu vida y que no hubiera nada que impidiera que Dios pudiera acercarse al hombre. Y ese camino lo estableció Jesucristo a través del nuevo pacto. Por eso cuando Jesús estaba con sus discípulos y en la última cena, Marcos 14:24, Él les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y todos sabemos que es la sangre de Cristo Jesús la que estableció el nuevo pacto, que por muchos es derramada. Desde el momento del sacrificio de Cristo, ahí entró en vigencia el nuevo pacto. Entonces el pacto antiguo de la ley tenía un límite, una caducidad, y lo vamos a ver. El problema de la iglesia el día de hoy es que piensan que todavía estamos bajo el pacto de la ley. Muchos cristianos siguen viviendo bajo el pacto de la ley. Piensan que se tienen que justificar ante Dios a través de sus obras, de poder cumplir con las leyes, con la ley del antiguo pacto. Y ya habíamos visto el jueves antepasado, cuando hablamos no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que la ley consistía de 613 leyes, 10 de la ley moral, que eran los 10 mandamientos que le entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí. El pacto fue entregado con las tablas de la ley por medio de Dios a Moisés, y después se agregaron otras 603 leyes que todas ellas incluían las leyes también civiles, las reglas cómo iba a operar la relación entre civil del pueblo de Israel, y también incluían las leyes ceremoniales, hasta había leyes que consistían en qué era correcto comer y qué no era correcto comer. Si estuviéramos bajo el pacto de la ley, hoy no podríamos comer camarones. Diría, no hombre, me lo voy a perder ir al cóctel ahí con la jaiba brava. No podríamos comer puerco, imagínate. Entonces, muchos dicen que las leyes, la ley civil y la ley de ceremonias, de culto, cesó, pero que la ley de los 10 mandamientos, que es la ley moral, sigue vigente. Vamos a leer las escrituras y vamos a ver que a partir del momento de que se estableció el nuevo pacto, la ley de Moisés, la ley de los 10 mandamientos, no está vigente para que tú la cumplas como medio de justificarte ante Dios, como medio para que Dios te pueda bendecir. En otras palabras, si yo cumplo, si yo me porto bien, si yo hago todo lo que dice la ley y no fallo en ningún punto, entonces Dios me bendice, entonces me va a ir bien. Y eso lo toman cuando leen Deuteronomio 28, que dice que si cumplieres todo lo que está escrito en el libro de la ley, y si hicieres todo lo que está escrito, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y cuenta todas las bendiciones. Bendito eres en tu salir, bendito en tu entrar, bendito en tu casa, bendito en el campo, bendita tu alacena, bendito. Y está, pues lo lees y dices tú, oye, pues qué bien, qué padre. Y muchas personas el día de hoy, cuando les leen Deuteronomio 28, que si cumplieres todo lo que está escrito,
si hicieras todo lo que está escrito ahí en el libro de la ley, entonces vendrán sobre ti estas bendiciones. Al día de hoy personas creen que lo pueden cumplir. Entonces dicen, no, pues puedo cumplirlo, entonces Dios me va a bendecir, Dios me va a contestar mis oraciones. Pero la realidad es que nadie pudo cumplir la ley. Porque dice que si fallas, Santiago 2:10, en un punto, en cualquier punto ya fallaste toda la ley. O sea, tienes que tener perfección. Yo no entiendo cómo el día de hoy muchos se justifican por sus obras, se quieren justificar ante Dios. Piensan que si hay más o menos se portan bien, yo ya soy bueno, yo ya merezco, ya Dios me debe de contestar, ya Dios me va a bendecir o Dios me va a dar esta promesa. Por eso dice después en Deuteronomio 28, en el siguiente capítulo, que si no cumplieras con todo lo que en el libro de la ley está escrito y guardaras todo lo que está ahí, entonces vendrían sobre ti todas estas maldiciones. Y dice, maldito serás en tu entrar y tu salir, maldito serás en tu casa, maldito en el campo, maldito. Y dices tú, entonces si yo fallo en un punto, fallas toda la ley. Por eso dice que todos estábamos malditos, todos estábamos bajo maldición. Esa es la realidad. Entonces las personas que creen que por su buen desempeño ya Dios se agrada de ellos, déjame decirte que no. Dios nunca se va a agradar de las obras de la ley para ser justificado o para que pudiera Dios entonces bendecirte. Pero vamos a seguir leyendo lo que el nuevo pacto fue lo que estableció. Dice en Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. La ley de Moisés o los 10 mandamientos se trataba de que tú pudieras obrar, que tú pudieras hacer y cumplir lo que estaba escrito en todos los mandamientos. Nadie podrá ser justificado por la ley, nadie. Por eso vino Jesucristo. La ley tiene un propósito y el propósito es que tú puedas ver lo pecador que eres incapaz de poder cumplir con el requisito de Dios. Para eso fue la ley, para mostrarle al hombre lo incapaz que era de poder cumplir con toda la demanda, con todo lo que Dios pide, perfección, santidad. Decía, sed santo como yo soy santo. Y que el hombre pudiera ver esa incapacidad. El problema de la iglesia actual es que la gente no lo ve de esta manera. Piensan que todavía, de alguna manera, pueden ellos agradar a Dios por medio de sus obras. Entonces, no entienden lo que en realidad vino a establecer el nuevo pacto. Vamos a ver lo que el nuevo pacto nos vino a establecer. Dice que la ley no pudo perfeccionar nada. A nadie pudo perfeccionar la ley. Hebreos 7:19, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, la mejor esperanza era la que estaba en Cristo, en el Salvador, por la cual nos acercamos a Dios. La única manera para podernos acercar a Dios correctamente fue a través del sacrificio y la sangre de Cristo en el nuevo pacto. El hombre no podía tener una comunión con Dios. Cada año se ofrecían sacrificios, tenían que llevar animalitos para que se sacrificaran y su sangre fuera la que cubriera el pecado del hombre, y entraba el sacerdote al templo para ofrecer esos sacrificios y poder tener entonces por un periodo de un año cubiertos los pecados de las personas, para que ellos pudieran tener entonces la bendición de Dios, para que Dios pudiera
agradarse de su pueblo, para que Dios pudiera bendecirlos, para que las promesas de Dios pudieran aplicar en sus vidas. Pero esos sacrificios tenían que ser continuos cada año. Entonces el nuevo pacto vino a establecer, dicen Hebreos, un solo sacrificio, el de Jesucristo, una sola vez y para siempre, dice, hizo perfectos a los santificados. Entonces el sacrificio de Jesús vino a anular completamente la necesidad de estar continuamente ofreciendo nuevos sacrificios. Entonces es un solo sacrificio. La diferencia del nuevo pacto es que el nuevo pacto ahora es por fe y el antiguo pacto era por obras. Ahora es por creer en Jesucristo, por creer en su sacrificio, que nosotros podemos tener una comunión con Dios, que podemos acercarnos con confianza, dice la palabra, al trono de la gracia. Podemos acercarnos con confianza. Por eso dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto refiere a que tú no puedes agradar a Dios con obras. Es solamente a través de la fe en Jesucristo. Solamente a través de la fe en Jesucristo. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Es imposible agradar a Dios, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Ya lo cambiaron al de Romanos. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, si por las obras de la ley nadie puede ser justificado, y justificado es que tú le agrades, que Dios te vea con agrado, que Dios pueda acercarse a ti y tener comunión contigo, que Dios te pueda bendecir. El día de hoy, la mayoría de los cristianos, tal vez algunos que están aquí, tienen que examinar y revisar en su corazón si todavía tú estás intentando agradarle a Dios por medio de tus obras, por medio de tu desempeño. Es bueno tener la intención de hacer buenas obras. De hecho, fuimos creados en Cristo Jesús, dice la palabra, para buenas obras. Pero eso es un resultado. Eso no es el motivo por el cual tú le puedas agradar a Dios. Es imposible. Ya porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. O sea que la ley sirvió para algo, la ley tuvo un propósito, la ley tuvo un tiempo. La ley tuvo el tiempo de mostrarle al hombre lo pecaminoso que es. Mostrarle al hombre que necesitaba un Salvador. Que es imposible para el hombre poder tener comunión con un Dios santo y perfecto. Es imposible. Muchos se sienten bien y moralmente se sienten bien porque dicen, es que ya he ido a la iglesia y no he fallado ningún culto. Eso no tiene ningún beneficio en que tú le agrades a Dios más o menos. Es que yo oré hoy todos los días, llevo 2 semanas orando cada mañana. Eso no tiene ningún beneficio en que le agrades a Dios más o menos. Es que yo di mis diezmos perfectamente y estoy dando mis diezmos perfectamente. Eso no tiene ningún beneficio en que tú le agrades a Dios más. A Dios le agradas por medio de la fe en Jesucristo. Si tú te estás pensando que tú te puedes justificar por tus obras, por lo que tú haces por medio de Jesús, entonces se sucede lo que dice en Gálatas 5:4. El que se justifica de la ley se desliga de Cristo, de la gracia cae. Se desliga de Cristo porque tú no puedes ser tus obras y Cristo. El nuevo pacto está establecido sobre la fe en Cristo y el antiguo pacto sobre las obras y el desempeño del hombre. Aquí por lo que hizo Jesús y acá en el viejo pacto por lo que tú puedes hacer. Y tú no puedes, Dios no puede estar dividido, son 2 pactos completamente diferentes. El pacto de la ley y el pacto del nuevo pacto de la gracia no son compatibles, no se mezclan. El problema en la iglesia el día de hoy es que mezclan los 2 pactos y son pactos irreconciliables.
no puede uno y el otro. Un pacto era de condenación y muerte, y el pacto de la ley era un pacto de condenación y muerte, así se llama, es el pacto de la condenación y de la muerte, de la esclavitud. Y el nuevo pacto de la gracia es el pacto de vida, de libertad en Cristo. La muerte y la vida son opuestas. La libertad y la esclavitud son opuestas. ¿Qué dice Gálatas? Ahí está, 5:4. De Cristo os desligasteis. Te separas, te arrancas de Cristo. Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. En otras palabras, te separas del beneficio de Jesucristo. Pablo les decía a los Gálatas, de hecho todas las epístolas, todas las cartas de Pablo fue con insistencia en mostrarle a todos el nuevo pacto. Lo que Jesús vino a establecer, lo que Jesús vino a proporcionar y lo que fue anulado a través del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y Pablo insistía en enseñarles y decirles, no pueden mezclarlos, son dos pactos completamente diferentes, son irreconciliables uno con el otro. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo quiere decir nuestro maestro, nuestro tutor, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley nos llevó a Cristo, a decir, necesito un Salvador, a fin de que fuéramos justificados por la fe, no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Vamos a ver qué tan contrastantes y qué tan diferentes son estos dos pactos. Porque no puedes basarte en los dos. Muchas personas leen la Biblia y toman el antiguo pacto y el nuevo pacto, lo revuelven y te lo entregan. Eso es algo, por eso nunca me cuadraba. Decía, bueno, pues ¿cómo está esto? ¿Es así o es así? Porque son dos pactos completamente diferentes. El pacto de la ley sirvió. Fue nuestro ayo, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Fue el que nos mostró, no mates, no robes, no desees la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su ganado, ni su nada. O sea, el que nos dijo, no codiciarás. La ley nos mostró lo débiles. Y la ley obraba en nuestra carne. Porque la ley fue antes del Espíritu, de que el Espíritu de Dios viniera, porque no podía morar el Espíritu de Dios, no podía morar en imperfección. Teníamos que haber sido lavados con la sangre de Cristo, justificados con la sangre de Cristo, para poder recibir el Espíritu Santo. Y la ley de Cristo, porque habla la palabra de otra ley, de la ley de Cristo, la ley del espíritu de vida, también lo dice, la ley del espíritu de vida en Cristo. También lo menciona Santiago como la ley de la libertad. Eso es espiritual, eso es del espíritu. Pero la ley de Moisés y los 10 mandamientos era una ley pura y santa, una ley que en realidad es espiritual, pero que en el hombre carnal, sin el espíritu, le producía muerte, porque no podía cumplir la ley. Y dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado, la paga o el resultado del pecado es la muerte. Amén. ¿Sabes que a muchos se desligan de Cristo y la gracia, caen de la gracia? ¿Sabes qué es caer de la gracia? Tú puedes como cristiano recibir a Jesús, crees en Él como Salvador, hasta ahí llegas, dices, es mi Salvador, me voy a ir un día al cielo. Pero tú sigues justificándote por medio de tus obras ante Dios.
Tú dices, si yo hago esto, Dios me va a bendecir, me va a dar sus promesas, estoy creyendo que esta promesa de Dios se cumple en mí, y piensas que por tus obras, ¿sabes qué? No te va a aprovechar, caes de la gracia. Por eso muchos cristianos viven frustrados, por eso la fe no opera, porque el obrar en la carne no es de fe. No es de fe, es completamente contraria. Entonces muchos no ven resultados, dicen, ¿por qué no tengo resultados? Porque estás cayendo de la gracia, sí estás salvo, estás sellado, creíste en Jesús y tienes vida eterna, pero no vas a recibir las promesas. Tú no vas a ver la bendición porque tú piensas que la bendición te la tienes que ganar. Y cuando tú piensas que la bendición te la tienes que ganar y no crees en Efesios 1:3 que dice, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Cuando tú crees y recibes lo que fue un regalo, por eso es el nuevo pacto, es el pacto de la gracia, el del regalo y el favor inmerecido de Dios. Cuando no nos lo merecíamos, cuando lo que merecíamos era la muerte por todos los pecados, Cristo se ofreció por nosotros. Él fue el sacrificio y su sangre fue derramada para que el nuevo pacto, que era por medio de la fe en Jesús, por gracia sois salvos. Por eso leemos Efesios 2:8, que fuimos salvos por gracia, por regalo inmerecido. ¿A través de qué? De la fe. Es por la fe en Jesús, ya no es por obras. La mayoría de las iglesias no ven un resultado, no ven provecho. De hecho, hay muchos cristianos el día de hoy que no están recibiendo lo que deberían recibir. Cuando yo comencé a tener una revelación de la obra de Cristo, el nuevo pacto, cuando yo comencé a tener una revelación de lo que fue hecho y de lo que yo no me merezco, de que lo que yo recibí por gracia, no porque yo me porte bien, no porque yo tengo fe en Jesús. Y la fe en Jesús es lo que va a producir en ti el caminar correctamente con Dios, no las obras. Tú no puedes empezar de afuera hacia adentro. La ley es un cambio de conducta, la gracia fue un cambio de corazón. Tú no puedes hacer con tus fuerzas lo que no se puede hacer, lo que Cristo hizo. Tú no puedes cambiar en tus fuerzas, es Cristo en ti, el Espíritu de Dios, que ahora mora en nosotros, que ahora podemos nosotros ser libres. Antes éramos esclavos. Hoy en día la mayoría de las iglesias cristianas viven en esclavitud y en condenación. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, los que no andamos conforme a la carne. ¿Qué es la carne? Algunos dicen, ay, es andar de borracho, mujeriego y jugador. No, ese es el resultado, eso es lo que produce, esas son las obras de la carne. Pero andar en la carne es andar en tus fuerzas, queriendo agradar a Dios con tus fuerzas. Y como se oye muy digno, y como se oye, ay hermano, aleluya, sí, amén, la santidad, gloria a Dios, y quieres agradarlo con tus fuerzas, caes de la gracia. Y caer de la gracia es que Cristo no te aproveche. Estás salvo, sí, pero no ves resultados. Mi vida cambió. No te estoy diciendo algo que yo no esté probando en mi vida. Yo he visto el resultado en mi cuerpo físico, en mi mente, en mi alma, en cambios profundos que yo no podía haber hecho con mis fuerzas. Y en nada tengo que gloriarme, como decía Pablo en los Gálatas, no recuerdo si es 6:14, no, que dijo, de nada tengo yo de qué gloriarme, sino de la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Sino de la cruz de Cristo, es por Él. Cuando yo dejo de esforzarme, es cuando dejo que lo espiritual en mí produzca la vida.
Amén. Esto es algo que tenemos que meditar y tenemos que escuchar una y otra vez, porque te voy a decir, el cambiar la manera de pensar al nuevo pacto es renunciar a casi toda tu manera de pensar de toda tu vida. Y si tú no lo avanzas, si tú no pasas esto, si tú no tienes un entendimiento y una revelación de este nuevo pacto, de lo que fue hecho en Cristo, tú vas a seguir viviendo en esclavitud. En enfermedad. No te aprovecha Cristo. No me importa cuántos años o lustros o años tengas en Cristo. Si tú no entiendes, si tú no tienes un entendimiento, una revelación de lo que Cristo te dio, de lo que Cristo proporcionó a través de su sacrificio en el establecer este nuevo pacto, tú vas a seguir ahí, amas a Dios, pero no vas a ver los resultados. No te aprovechará a ti. Por eso es bien importante, te lo digo. Dice, si el pacto anterior, el pacto del antiguo pacto, no hubiera tenido ese defecto, que no pudo perfeccionar nada ni a nadie, ahora nos hizo perfectos en Cristo. Por la fe en Él, el espíritu de nosotros fue perfeccionado. En tu espíritu tú fuiste perfeccionado. ¿Sabes que ahora la adoración a Dios, por eso el culto ahora a Dios es en espíritu y en verdad? Porque nadie puede adorar a Dios en realidad si no es a través del espíritu. Por eso tuvo que haber sido un cambio radical. Porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si no hubiera tenido defecto el pacto anterior, y no era porque la ley tuviera imperfecciones, que el hombre, nosotros fuimos imperfectos. La ley es pura y santa, pero la ley no era el medio de nuestra justificación. La ley era solamente el medio para mostrarnos que necesitábamos a un Salvador, a Jesús. El día de hoy, a la gente muchas veces le tienes que decir, porque muchos dicen, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Muchos piensan que merecen que Dios los bendiga, que porque ellos son buenos, que porque ellos no le hacen mal a nadie, al contrario, dicen que andan ayudando ahí, que la Cruz Roja, que esto, que aquello. Y piensan que con sus obras van a tener el favor de Dios, cuando es imposible. Dios pide perfección. El estándar de Dios sigue siendo el mismo y será el mismo por siempre. Dios pide santidad, perfección, y eso no se puede hacer por la fuerza humana. Eso tuvo que haber sido por el sacrificio de Cristo. Él cumplió la ley y Él fue santo y puro, y fue el único que nos pudo otorgar a nosotros su justicia. Amén. Tenemos que tener bien claro que nuestros esfuerzos no logran nada. Los esfuerzos humanos no logran nada. Ahora dicen unos, entonces no voy a hacer nada bueno. Al contrario, cuando tú entiendes las cosas espirituales que tú recibiste en Cristo, tú vas a hacer más obras buenas. O sea, el resultado de caminar en el Espíritu es vida, es dar fruto. Fruto de vida. Y el tratar de caminar en la carne, cumpliendo y agradando a Dios con tus esfuerzos, es muerte. En Hebreos 8 del 6 al 7 dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio ahora de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores
promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Entonces, Él es ministro, el ministerio de Cristo es de un mejor pacto con mejores promesas. Amén. Este pacto, este nuevo pacto fue anunciado por los profetas, fue anunciado por Moisés, en Jeremías y Ezequiel. Cientos de años antes de Cristo anunciaron el nuevo pacto. En el tiempo cuando todavía estaban bajo el antiguo pacto de la ley, cuando todavía era vigente y estaban en el viejo pacto de la ley, los profetas anunciaron, de hecho anunciaron que iba a terminar, que el pacto de Moisés, el pacto de la ley, iba a tener su terminación. Y fíjate, Pablo cita Jeremías 31, del 31 en adelante, pero lo voy a leer en Hebreos, cuando lo cita Pablo, esa cita de Jeremías 31, 31. En Hebreos 8, del 8 al 13, lo voy a leer. Decía, he aquí vienen días, dice el Señor, esto es cientos de años antes de Cristo, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese pacto que hizo cuando los sacó de la tierra de Egipto está hablando del pacto del Sinaí, el pacto de la ley de Moisés. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. O sea, después de aquellos días, van a pasar días. Estos fueron cientos de años profetizados antes del nuevo pacto. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y su corazón las escribiré. Cuando leen esto, los que no entienden el nuevo pacto, piensan, ahora ya no van a estar en piedra escritas las leyes, ahora las va a poner Dios acá dentro en el corazón, la ley de Moisés. No está hablando de la ley de Moisés, y ahorita lo vamos a ver si podemos cubrir esto el día de hoy. Porque piensan que Dios puso ahora la ley de Moisés en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sabes? El Espíritu Santo no quiere ni que te acuerdes de los 10 mandamientos. De hecho, no creo que aquí vaya uno que me diga, yo me sé los 10 mandamientos. Algunos se lo saben, me puede decir, a ver, que se acuerde de los 10 mandamientos. El Espíritu Santo no nos permite ni que nos acordemos de ellos. Nadie. Fíjate. Ahorita les voy a decir por qué. Dice, porque no. Dicen, y sobre su corazón las escribiré. La ley a la que se está refiriendo aquí es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que el amor de Dios iba a ser derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo. La ley del amor de Dios. Porque Cristo dijo, mis mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Y sabes por qué? Porque el amor de Dios derramado en nuestros corazones, el Espíritu Santo es el que derramó ese amor en nuestro corazón y nuestra mente, con el conocimiento del amor de Dios, como dice, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. No nosotros primero a Dios, sino que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese amor que es revelado a nosotros es el amor que produce el Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar en el amor. Pero si tú lo haces en tus fuerzas, lo espiritual no va a fluir en ti. Porque la ley de Cristo, la ley que está basado, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que es el mandamiento antiguo que habla la palabra del amor, que es la ley de la libertad, del Espíritu, es amor. Solamente a través del conocimiento del amor de Dios por medio de la fe en Jesús, de lo que fue hecho en Cristo. Por eso Pablo oraba que tuvieran revelación del amor de Dios.
Si algo tenemos que tener una revelación y un entendimiento es del amor de Dios. Porque a medida que nosotros entendamos ese amor y recibamos de ese amor, nosotros vamos a poder caminar en ese amor. Tú no puedes dar nada que no hayas recibido. Dice, de gracia recibiste, de gracia das. Tu esfuerzo humano para nada aprovecha. Es que yo lo puedo hacer así, no puedes. Eso es espiritual. Por eso dijo, mis mandamientos no son gravosos, no tienen carga. La ley era totalmente gravosa. La ley era una carga, era una esclavitud, la ley de Moisés. No sé si me estoy explicando, iglesia, porque yo quisiera que pudieran recibir y captar esto que les estoy tratando de llevar, porque esto trae poder y vida. Amén. Esto es el tema principal y central, porque si no cambia eso, si tú no desechas tu esfuerzo humano, tú vas a seguir atorado ahí, no te va a aprovechar la gracia. Sí vas a estar salvo, pero vas a estar frustrado, vas a seguir siendo esclavo. Sí, me estoy explicando. Espíritu Santo, ayúdame. Gracias, Jesús. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo. Esto está profetizado cientos de años. Y ninguno enseñará a su prójimo. Esto no quiere decir que no iba a haber maestros. Hoy yo estoy aquí parado enfrente de ti como un maestro, como un pastor, un maestro. Dice, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todos me conocerán. Aquí está hablando de la vida eterna. Por eso dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree por fe no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Por eso dice, y porque todos me conocerán. Estaba hablando de darle vida eterna, conocerlo al Padre y a Jesucristo, a quien Él envió. Eso era el conocer a Dios. Eso es conocerlo a Él. Dice, y esta es la vida eterna, ¿verdad? Que te conozcan a ti. Dice el verso 12, seguimos aquí. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Estaba hablando de un perdón eterno. No de un momento, dijo, nunca más me acordaré de sus pecados. Voy a ser propicio, voy a ser disponible y completo a todos sus pecados. Eso es la gracia. Que cuando no nos lo merecíamos, Cristo murió por nosotros, nos perdonó. Y dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Después dice aquí el apóstol Pablo, de acuerdo a lo leído por lo que dijo aquí del profeta Jeremías, que viene en Jeremías 31, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. En ese momento que profetizó cientos de años, dijo, en ese momento cuando ya se habló de un nuevo pacto, ya se está dando por viejo el que está vigente, que está pronto a partir de los cientos de años hasta Cristo a desaparecer. Amén. Amén. A desaparecer. A desaparecer. Muchos no lo quieren desaparecer. Dicen, no, es que la ley moral, los 10 mandamientos están vigentes. La ley es para los transgresores, dice la palabra, para el pecador, para que él vea que necesita un salvador. La ley no es para el justo. La ley no es para el justo. La ley de Moisés. Esas citas se las había leído en el jueves antepasado, si ustedes lo pueden ver. Dice Romanos 7:4, así que también, por eso también Romanos 10:4 decía, porque el fin de la ley es Cristo.
Cristo llegó, el fin de la ley. Dice Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios, a fin de que tú puedas dar fruto. ¿Sabes por qué la gente no da fruto? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Porque están caminando en sus fuerzas. Si tú quieres controlar tu carne con tu carne, estás cayendo de la gracia. Cristo no te está aprovechando. El Espíritu de Dios no está haciendo, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, para llevar fruto, dice Romanos 7:6, vamos a leerlo. Pero ahora estamos libres de la ley. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Sirvamos bajo el régimen nuevo, el nuevo pacto del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, de las leyes escritas. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida, esa es la ley que ahora nosotros estamos sujetos en Cristo, la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Moisés produce pecado y muerte. Por eso dice también, no me acuerdo qué cita es, pero dice que el poder del pecado es la ley. Lo que empodera el pecado, y no porque la ley sea mala, la ley es buena, la ley es santa, pero en nosotros, en nuestra carne, en nuestra humanidad produce pecado. Solamente cuando nos sujetamos al Espíritu, que es fe, la carne es obras, el Espíritu es fe, y las obras de justicia no son de fe. Amén. Sí estamos. Cuando nosotros renunciamos más a esto, a entender que tenemos que sujetarnos a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es cuando vamos a manifestar la vida. Segunda de Corintios, fíjate cómo le llamaba Pablo aquí. Segunda de Corintios 3, del 7 al 18. Y dice, hablando del antiguo pacto, dice, y si el ministerio de muerte, segunda de Corintios 3, del 7 al 18. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ¿cuál fue lo que fue grabado en piedras? ¿Cuál fueron? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos fueron grabados. ¿Y él cómo le llama? El ministerio de muerte. Grabado en letras de piedra fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, la cual se estaba desvaneciendo. Cuando vieron el rostro de Moisés y brillaba, dice, el ministerio de muerte tuvo gloria. Hay gloria en ello, o hubo, y era el ministerio de muerte. Síguele el siguiente versículo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Estabas hablando del grabado en piedras, el ministerio de muerte, y tenía gloria, pero estaba a desaparecer. Estaba desvaneciéndose.
Pero el ministerio que va a permanecer, el reino que permanece, es el que fue establecido bajo el nuevo pacto. Amén. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cómo se llamaba también el de las leyes? ¿El ministerio de qué? Y de condenación. Muchos siguen predicando, la mayoría de las iglesias. Necesitamos ver y revisar en qué estamos parados, en Cristo, en el nuevo pacto, o todavía estamos en el antiguo pacto. Son irreconciliables, no puedes mezclarlos, son totalmente opuestos. No puedes ni acomodar uno con el otro, la muerte y la vida, la condenación y la libertad. Muchos cantan, libre soy, pero yo creo que libre para brincar y correr. Pues ahí en el correcaminos brincan y corren y están muy libres y están echando cerveza. Yo no le veo problema. El problema es que no entiendes que fuimos libres, que dice ahí, que nos libró de la ley del pecado y de la muerte. De la ley, del pecado y de la muerte. Eso es el que nos hizo libres. Nos hizo libres de la ley. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, dice. Justificados por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios. Dios se agradó y nos recibió y nos hizo hijos. Hijos. No esclavos. Hijos. Para que pudiéramos recibir la herencia de hijos. Para que pudiéramos recibir todo. Todo. Por eso no saben recibir. Por eso viven todavía sintiéndose indignos. Algunos hermanos todavía me duele en mi corazón cuando los veo aquí, de buen corazón, de personas hermosas que quieren servir a Dios, que sienten condenación porque dicen, es que no voy a poder servirle a Dios porque ahora mi trabajo es de tal a tal hora. No pasa nada, Dios te ama y te bendice. No tenemos ninguna obligación, ni yo como pastor, yo lo hago en el Espíritu, no en mis fuerzas. Yo vengo aquí y vengo a hacer lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. Y si yo un día le dejara de servir, que no quiero porque me encanta, digo, Señor, mi vida es para ti, yo quiero servirte, pero ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Nadie me puede decir, es que tú estás mal, Dios así no te va a agradar o no estás. Yo le agrado a Dios por Cristo. No por mis obras, le agrado por Cristo, porque su sangre me limpió, me lavó y puso el espíritu de vida en mí, el espíritu de libertad, el espíritu de vida, para que yo pudiera caminar en él. Y para simplemente dejarme querer, decir, Señor, ya no lucho yo, eres tú en mí. Tú produces la vida en mí, en mi cuerpo, en mi mente, en mi ser. Tú eres, Señor. Yo no puedo. Por ahí dice que Él nos hizo, que nuestra competencia no viene de nosotros mismos. Segunda de Corintios. ¿Cuál es? Segunda de Corintios capítulo 3. Si me la buscan. Nuestra competencia, dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos, dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios 3:6. Y nos hizo ministros competentes. Ministros competentes de un nuevo pacto, dice. Ministros competentes. Ustedes, músicos, son ministros competentes de un nuevo pacto. El que los hace competentes aquí arriba, el que los hace ministrar en el Espíritu y en verdad,
Es el espíritu de vida en Cristo Jesús que está en ustedes. Es el que los hace ministros competentes. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Síguele. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, vuelve otra vez, no de las tablas para que les digas pecador y apuntes a la gente y le pongas cargas que ni siquiera tú quieres cargar. No. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, la ley mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Por eso pueden leer ya no lo voy a leer, pero traigo muchísimo. Quisiera seguir hablándoles del nuevo pacto. Es importante entenderlo. ¿Saben, iglesia, hermanos? La mayoría de las iglesias, la mayoría de los cristianos viven todavía en condenación y esclavitud porque se quieren sujetar a la ley y no al espíritu de vida en Cristo, al espíritu de libertad, a la ley de libertad en Cristo, al amor. Y viven bajo condenación y frustrados y no ven a Cristo les aprovecha en sus vidas. Entonces lo único que piden es: Dios, haz un milagro, pero no pueden caminar en la bendición, porque la bendición no se puede manifestar en el esfuerzo de la carne, es por fe. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar. Quisiera enseñarles tanto. Vamos a seguir los jueves y vamos a seguir viendo del nuevo pacto, y vamos a ver más de la gracia. Lo vamos a ver. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Dices tu palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad espiritual, Señor, de lo que fue hecho en Cristo Jesús por nosotros. Te damos gracias por todo eso que fue hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias sabiendo que, Señor, tú ya hiciste todo, que no falta nada, que tu obra fue perfecta, que no falta nada, que en ti estamos completos en todo, y que si ahora vivimos, Señor, lo vivimos a través de la fe en Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús. Y que si ahora, Señor, manifestamos a Cristo en nosotros, y a Él toda la gloria, toda la honra. Enséñanos, Espíritu Santo, a cada día morir más a nosotros mismos, a nuestros esfuerzos, porque el esfuerzo no es de fe, porque si fuera de fe no nos esforzaríamos, no obraríamos. Pero cuanto todavía, Señor, hay debilidad en la fe, es que nos esforzamos en la carne. Pero perdónanos, Señor, ayúdanos. Queremos, Señor, crecer en fe. Queremos aumentar, Señor, en ti, en conocer tu amor, porque el temor no es de fe, Señor. Y dice tu palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Y los que somos perfeccionados en el amor tuyo, podemos, Señor, creer por todo. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entender
estas verdades, esta palabra, este nuevo pacto. Ayúdanos, háblanos, muéstranos, guíanos. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que gracia y fe empieza a caminar en lo sobrenatural, en ver, Señor, lo que tú ya hiciste en Cristo, en creer simplemente por fe. Y que gracia y fe camine en lo sobrenatural, que se convierte en lo natural de nosotros. Declaro que comenzamos a caminar naturalmente en lo sobrenatural y que el fruto del Espíritu es, Señor, el aroma de esta iglesia, de que la gente conozca y vea, Señor, a gracia y fe, que despide el olor fragante, Señor, de tu conocimiento, de tu amor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo, porque se está formando Cristo en nosotros, está siendo formado en nuestro interior. Te doy gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Estamos despedidos, hermanos. Si alguien quiere oración, aquí vamos a estar al frente. Dios te bendice. Vamos a cantar algo y estamos despedidos. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el domingo. Estoy